Daniel. Buenos días, hermanas y hermanos, paz inverencial. Ya en la recta final de la convivencia, no me resta más que hacer algunas aclaraciones. Espero que no hayan malos entendidos. Espero que las cosas no se tomen, como dice Daniel, emocionalmente. La enseñanza gnóstica es una filosofía, una doctrina, una ciencia, la cual cualquiera puede decir cualquier cosa. Fíjate qué interesante algunas de las cosas que Daniel está diciendo. El ser humano, y no digamos el pueblo gnóstico, está acostumbrado a acumular y acumular y acumular teorías. Y discuten cualquier cosa de las teorías que tienen, sin tener un fundamento propio, objetivo, de lo que en realidad le consta de lo que está discutiendo. Yo recuerdo cuando en aquella época un poco oscura y negra en nuestra sagrada institución, cuando el vicario nacional de ese entonces que teníamos aquí en Venezuela, llegó una ocasión y me dijo que quedaba prohibido en el monasterio hablar de la psicología del maestro Samael, porque era una psicología que no servía para atraer pueblo, que era una psicología demasiado dura y que eso no convencía, es decir, diciendo palabras que no quiero repetir. Dio como tarea el estudio de la psicología de Krishnamurti. Me encanta. Cuando yo estudiaba el rosacrucismo y, bueno, la teosofía por ahí, leía a Krishnamurti, un gran maestro. ¿Quién lo ignora? ¿Quién dice que no? Un gran maestro. Y a propósito, ustedes saben que Krishnamurti fue el iniciador, prácticamente fue el maestro que vino a preparar el ambiente para el advenimiento del Avatara. El Avatara tenía que ser un señor que era Rosacruz, ya ustedes también los antiguos saben que don Israel Rojas tenía que cumplir una misión. Los planes divinos no fallan, pero los hombres fallan. Entonces, todas estas cosas las estoy diciendo porque es bueno que el estudiantado que va entrando a la gnosis conozca algunos de los aspectos que hemos tenido que vivir y darse uno cuenta qué fácil es estarse uno deslizando lleno de buenas intenciones. Pues en esos días se impuso que había que estudiar la psicología de Krishnamurti. Y así empezaron a traer una cantidad de informaciones del uno, del otro. Aparecieron un poco de escritores por ahí y habían unos hermanos diseminados en diferentes partes de Venezuela que se encargaban de extractar de esas obras de esos escritores algunas cátedras que no dejan de ser buenas, pero no eran las que la venerable Logia Blanca tenía establecidos para esta época y para este pueblo. Yo me resistí a hacerlo y fue cuando entonces el maestro Lasmi empezó a dar lo que se conoce como el psicoanálisis que se dio aquí en el monasterio, y uno de los fieles exponentes del psicoanálisis del maestro Lasmi es el hermano Daniel, que acaban de ver hablar acá. Yo en esa época sabía, ¿cuánto hace eso, Daniel? En el 84, yo sabía que a mí me tocaba enfrentar situaciones muy difíciles, pero nunca, y aquí está Daniel y están los muchachos del Lumen, los que me acompañaban ya de esa época, si en algún momento
Si en algún momento, que me lo diga Daniel, yo les dije que yo era el cuerpo físico de un maestro, yo lo llegué a decir. El instructor dice, el instructor dice, nunca, jamás, hasta el punto de que el negro Moisés, que tuvo, por cierto, ayer un percance en la cocina y que hoy está cumpliendo años, Moisés Márquez, un sacerdote instructor de aquí del Lumen. Felicitaciones a nombre de todo este pueblo que está aquí. Creo que si no ha llegado es porque está en la casa, tuvo como les digo, un accidente en la cocina. Él, por ahí, yo no sé, en algún sueñito, una revelación o una cosa, pescó alguna cosa, porque mire, el pueblo es una cosa seria, man. Uno no les dice nada, todo el mundo está dormido, dicen, pero todos lo saben. Un caso pero fregadísimo con el pueblo gnóstico. Ellos pescan, pero por el aire las cosas. Le puso a un hijo, que es nieto mío, le puso Lasmi, pero no era porque yo había dicho nada. Yo en esa época daba algunas prácticas con el maestro Lasmi y eso lo dice el maestro Samael en el matrimonio perfecto, para salir en cuerpo astral y tal, y por aquello. Entonces la gente se puso a hacer eso y en los sueños me veían a mí y empezaron a surgir por ahí, comentarios y cosas. Pero bueno, no es a eso que vamos. Resulta que se van llenando de teorías para después combatir a los maestros, inclusive combatir al mismo gnosticismo, inclusive enfrentar al maestro Samael con teorías que ellos no han comprobado y en cambio el maestro es maestro porque lo ha comprobado. Ese es el problema de cuando se recibe mucho. Mire muchachos, si yo digo, aquí hay un folletito, a propósito, significado oculto de los sueños. Voy a ver qué quieren decir mis sueños. Si yo digo, voy a estudiar este libro, ya tengo un programa. ¿Cómo será la disciplina esotérica de? Ya tengo un programa. Algunos dirán, ¿y entonces cómo digo? ¿Cómo digo? Y yo no me puedo poner a ponerles patrones aquí, no es que eso sería ya hacerle también un programa a la conciencia de cada quien. Yo abro el libro y lo leo y eso es todo. Dice el maestro Samael que en una ocasión encontró a un indio sentado por ahí al pie de una mesa, algo así. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy estudiando el libro que está encima de la mesa. Vea pues, y lo estaba diciendo un indio. El indio leyó cualquier cosa y en lugar de tragarse, perdonen el término, tragarse ese libro así, mira un poquito y lo analiza. Si es que verdaderamente quiere seguir estudiando el libro. Pero yo quedé sorprendido en la convivencia pasada que había un grupito de hermanos allá en la parcelita que tenemos por allá abajo, que agarraban uno de los libros míos. Figure, uno agarró las joyas, una joya, un tomo de esos grueso así, lo agarró y al otro día como a las 3 de la tarde dijo, ya la leí toda. Bestia, no, mano. Yo creo que no le quedó en la memoria sino el nombre del libro, porque no, ¿qué le puede quedar leyendo así como el periódico? Eso. Entonces, ahí le va quedando algo de teoría, pero no le queda la esencia de la enseñanza que se está dando. Tenemos aquí hoy ya 3 días de convivencia y yo considero que la convivencia en medio de todo lo que hemos dicho acá, de todos los que hemos tomado el micrófono, eso va quedando en puntos. No es
todo lo que se ha dicho es la esencia de lo que se interesa que se entienda. No, es decir, ponerme yo a hablarles a ustedes que son académicos, ponerme a hablarles esto es como medio absurdo, porque ustedes son los que saben. Yo escasamente he aprendido, Dios me dio la gracia de hablar y bueno, ahí maltratando el castellano y la gramática, pero he comprendido lo poco que he podido leer en mi deletreo por ahí, deletreando, he tratado de comprender eso. ¿Qué es lo interesante? No es necesario no llenarse la cabeza de tantas teorías. Yo sé que todo lo que el maestro Samael ha escrito, dijo, nos enseñó, y todo lo que yo he venido diciendo y he escrito y todo aquello, si no se vive es una teoría más. Para la persona no es sino una teoría más que no lo va a sacar de allí. Mira, yo les cuento algo. Cuando yo estaba muy chico, por ahí de unos 10 años, mi papá tenía una finca de café muy grande, grande. Cogía 400 cargas de café, que eso algunos no entenderán que es una carga, porque, por ejemplo, los argentinos no saben, nosotros decimos de una arroba y ellos dicen que eso es computación. Bueno, sí, porque caramba, figúrese, con ese cerebro tan pequeño, pues pequeño, tan pequeño, figúrese. Bueno, resulta que el viejo conseguía muchos obreros en las cosechas para recoger el café. Y yo era el muchachito que iba y pues ahí lo llevaba, vaya, llame a los obreros. Y yo me subía encima de un árbol, me subía un guamo para ahí, al almuerzo. Bueno, y eran los oficios de la casa, muchachito. Y yo le ponía mucho cuidado a lo que hablaban la gente. Tenía unos hermanos que tocaban la guitarra muy bueno y cantaban. Y por la noche unos se ponían a cantar, otros se ponían a hablar de enamoramientos, otros se ponían a hablar del trabajo, otros a hablar, bueno, y se hablaba de magia. Entonces no había radio ni televisión. Y había un señor Carlos Vargas que él contaba de magia mucho, de eso, teorías, porque el tonto no sabía nada. Y una ocasión, güey, se le ocurrió, en medio de la conversación, dijo, hay un libro que llama Cheín el Mago. Ahí encuentro uno. Ay, ¿a quién le han dicho, mano? Mire, perdónenme, pero los que quieren volverse malos, malo, 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 que ya hay por ahí unos que quieren, ya, 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 ya. A mí no me faltaban ganas. Mire, a la semana ya le había robado yo a mi papá 2 arrobas de café y tenía que cargarlas también 2 horas. Y como no podía con las 2 arrobas, hice 2 viajes. ¿Y sabe cómo lo hacía? Cuando el viejo se quedaba dormido ya, figúrese, un muchachito de 10 años, tarde de la noche por un camino con una arroba de café porque se la robaba mi papá. Vendía el café y ya tenía 50 centavos para comprar el libro. Como pude, me hice al libro. Era no, esto es un tomo tremendo, era una cosita, la vendían unos indiecitos de esos que ponen muchos collares así, y eso, vendían el librito, Shane el Mago. Ahí le enseñaban a fumar el tabaco a uno y un poco de alto. Eso sería para mí, o para la gnosis, un caso catastrófico. Pero yo no, figúrese, ¿cómo le parece? En el librito decía que si uno agarraba un gato negro, se compraba una olla de barro nueva y ese gato a las 12 de la noche en un lugar por allá pone a hervir el agua y echa ese gato vivo entre esa agua. Y lo cocina hasta que queda separada la carne de los huesos. Y luego recoge toda esa olla y se va a un riachuelo y comienza a las 12 de la noche, dice, y va botando los huesitos al agua. ¿Hasta cuando hay una voz que le dice, ese es? Con ese huesito se hace una cosa que se llama el familiar. Es un muñequito, una cuestioncita. De los pactos más espantosos que se hacen con la magia negra.
y por el estilo. Yo tenía una hermanita, mayorcita que yo. Éramos 3 huerfanitos. Yo era el menor. Y a mí me ponían a barrer. A mí me ponían a lavar los platos. A mí me ponían a no sé qué. Los otros y ellos jugando en un columpio, eche para allá. Bueno, le falta barrer allá. Le falta ir a darle comer al marrano. Le falta ir a no sé qué. Tiene que ahora, vaya al diablo. Y yo, bueno, y ellos no. Y me daban juguete. Entonces, mire, así como les estoy contando, se había muerto un señor Román y lo habían enterrado por ahí en una loma. Cuando eso, que enterraban, se moría y entiérrelo en el campo. Todavía los curas no tenían el monopolio de los cementerios. Bueno, enterraron el viejo y yo me había aprendido cómo echarle tierra de muerto a la gente. Dije, pues mi hermanita la va a llevar el diablo porque yo le voy a echar. Me fui y le dije, mire, don Román, aquí me tengo que reservar algunas cosas que ya me parece ver algún poco por ahí. Yo vengo a que me venda aquí esto y esto y esto y esto y esto. Eso se le paga con la mitad del capital. Los créditos han existido toda la vida, hasta con los muertos. Si se le da toda la plata, el sinvergüenza no hace el milagro. Hay que darle la mitad de la plata. Y la otra se la paga cuando le haya hecho ya el trabajo. ¿Se da cuenta? Ajá. Bueno, usted me va a poner a Julana, me la va a asustar todos los días. Mire, aquí sentado se lo digo ante usted. A la semana, estaba esa muchachita que mi papá no la podía soltar de la mano ni en el día. Apenas la soltaba, la tocaban. Le hablaba en la oreja. Le pagaban unos fríos así y se fue poniendo, mire, increíble. Al mes había mermado como 3 kilos y era una peladita. A los 2 meses ya habían dicho que era hielo de muerto, que le era mal de ojo, que cuando eso, que había tanta superstición en tanta cuestión, pues claro, cómo no iba a estar mermando, mermó más de la mitad del peso. En 6 meses que duró la personalidad esa atormentando a esa criatura. Y yo asustado. Porque cuando yo la veía toda desesperada, pues me daba mucha lástima. Pero cuando intentarme juguete, decía don Román, no le baje la dosis. Para que vean ustedes, para que vean ustedes que dicen que no hay brujas, pero que las hay, las hay. Pues el mismo que pone el mal es el que lo puede quitar. Por eso yo les digo, miren muchachos, aquí estamos con una doctrina de oro. ¿Usted cree que conforme, si yo siguiera contándoles aquí, para todo el día tenemos menú? Para todo el día. Lástima que el Señor que me dio la gnosis a mí, que vaya para en este momento de lo más profundo de mi corazón, el reconocimiento y gratitud con esa alma, que fue don Félix Cifuentes, que él me dio la gnosis a mí, pero él también era externo, es decir, me contó la cosa y entramos los dos. Y él recién entrado, los dos, vio lo que a mí me tocó sufrir, pero sufrir terribles, terribles torturas que me hacían a mí todos esos demonios con los cuales intenté hacer pactos. Eso no es juego, eso es muy grave, muy grave. Pero bien, fíjense ustedes, para mí no era una teoría. Yo lo que aprendí del libro fue, bueno, se consiguen tantas monedas de a centavo. Y no cuento porque cuántos, ¿verdad?, intentarán hacer cuestiones de eso. Y va y se hace y se hace. Figura un muchachito de 10 años, 10 añitos, ¿qué me iba a creer el viejo? Pero me creyó, no es que le di plata. Y esas personalidades, ellos trabajan por plata. Le di la plata y le quedé viendo el resto. Entonces,
El problema fue para quitarle la enfermedad a mi hermana y que no me siguiera fregando a mí por la deuda. Porque ahí sí el libro no decía cómo quitarse uno el problema. ¿Ve? Casi me vuelvo loco yo después. Porque yo fui y entonces le quité la plata. No hice el trabajo bien hecho. Le saqué la plata que ya le había dado. No es que yo se la había dejado en tal parte. Y entonces empiezo yo a sentir unos escalofríos. Pero terrible. Y no me daba miedo porque no me daba miedo. Yo inclusive iba allá y le llevaba, le ponía un cabito, un mechito de vela ahí, que es que al ánima sola el viejo. Es decir, para todas las cosas se necesita saber. Yo lo que les quiero decir a ustedes es que para uno ser mago práctico no se necesita de tantas teorías. No se necesita de todo. Pero para interpretar sabiamente la doctrina hay que conocerla en toda su expansión. ¿Ve? Para uno ponerse, ¿dónde está una hermana que tenía Parkinson por ahí? ¿Dónde está? O tiene. Venga para acá, pero caminando sola. Mire, fíjate tú, esto lo digo, no porque a mí me guste hacer espuma sin jabón. Esta mujer le dio Parkinson. Si aquí llamamos los médicos, saben que el Parkinson es una cosa muy terrible. No podía caminar. Le hicimos un trabajo antes de ayer. Mírela subiendo las escaleras. Bueno. Entonces algunos dirán que, bueno, el maestro las mía. Eso es un milagro, eso es un milagro del maestro y no vayan a creer que yo estoy pensando que es esta montón de huesos y ni de manteca porque ya no estoy gordo. No, es el maestro. Pero ¿acaso todos ustedes no tienen su ser interno? ¿Y acaso muchos de ustedes no tienen en su ser interno grandes iniciados que fueron en otra vez? ¿O ustedes creen que alguno de los que están aquí viene a la gnosis por primera vez? No crean. Aquí estamos por una recurrencia. El que no, al no ser que de pronto alguna persona se hace consagrar por ahí porque hay una Isis, una muchacha gnóstica bonita, entonces viene y le hace creer que es que le gusta la gnosis y la pobrecita creía el mentiroso ese se mete con ganas de robarse una muchacha. Esos casos los hay. Y también de damas que por ser la novia de Julano se hace, pero esos son los que juegan con una cosa que no se puede jugar con eso. Pero los que sienten allí un impulsito de hacer la obra, eso es porque su ser interno es el que quiere hacer la obra. No es esa materia la que quiere hacer la obra. La materia se opone a la obra, pero el ser interno quiere la obra y eso es lo importante. Ahí tenemos un caso. ¿Bien? ¿Dónde está un médico aquí que me diga algo sobre el Parkinson? Un médico, a ver. Bueno, ¿dónde está Gilberto? A ver. ¿A dónde en la punta? ¿Dónde están? A ver, doctor. Bueno, entonces, ¿qué dirán ustedes como médico frente a este caso? Ustedes como médicos, ¿creen en los milagros? Buenos días, hermanos gnósticos. Estoy aquí para dar testimonio del milagro que hizo el maestro conmigo. Llegué acá gravísima y en este momento estoy curada. Pues estoy un poco nerviosa, pero es miedo lo que tiene. lo importante es que estoy curada y lo demás ya es cuestión mía de recuperarme. Y quiero que todos sepan que el maestro me hizo el milagro de estar curada. Porque llegué aquí, no podía caminar y ahora ya puedo caminar. Gracias, maestro. Bien, muchas gracias, hermano. Fíjense ustedes, eso, ¿cuánto a mí me gustaría
que mis hermanos lo aprendan a hacer todos. Cuando Jesús andaba por por el planeta, que a propósito, eso que dicen que Jesús solo estuvo en Palestina, en Palestina no, ¿dónde es? ¿Dónde fue? Palestina y ¿dónde más? Judea, bueno, por ahí. No. Jesús vino a la tierra por el Tíbet. Vamos a... Uy, no. ¿Cuántos religiosos se romperán las vestiduras cuando oigan decir una locura como la que voy a decir? En el Tíbet existió el lumen de Lumine, que se llamó el Istis. Istis. Por allí entró Jesús al planeta Tierra. Jesús era, si es que se puede llamar Jesús a ese hombre que él no llamó Jesús, usted sabe. Pero ese hombre de carne y hueso no es de este planeta. Él entró por allá. El Istis era un lugar sagrado que estaba preparado para el advenimiento de nada menos ni nada más que los misterios del sol, que son los misterios crísticos, extendidos como un mensaje de tanta trascendencia para la humanidad actual. Él entró por la China, pasó por la India y se fue desplazando así. Entonces estuvo en México, estuvo en el Cusco, estuvo en Egipto, es decir, una cantidad de lugares del planeta anduvo el maestro, hasta cuando llegó ya donde tenía que centrarse a empezar a realizar la magistral obra que hizo. Fíjense ustedes cómo será la mentalidad del ser humano. En aquella época que nosotros íbamos a México, una ocasión, estando en Monterrey, en México, a mí se me zafó de aquellas cosas que uno llega y habla y se me zafó. Había un grupo de mexicanos y decían que yo decía que iba de Colombia, como en Colombia quedaba el Sumum Supremo, un santuario. Llegar una persona del Sumum, bárbaro, eso era, bueno, llegué como venir de la estrella central de la galaxia. Me rodearon un poco de mexicanos. Y digo, y yo ahí hablando locuras ahí. Digo yo, sí, porque el maestro Samael, él nació en Bogotá y tal. Ay, mano. Se me dañó la cena, la dormida y el pasaje para el otro día. Esos sinvergüenzas no me ayudaron para el pasaje. Pues ellos no admitían que el maestro, la persona humana del maestro había nacido en Colombia. Para ellos había nacido en México. ¿Ve? Y así pasa con Jesús. Dicen que nació allá, sin darse cuenta que ese maestro hizo unos recorridos muy grandes por el planeta, porque él tenía que abrir una cantidad de espacios antes de concretarse. El maestro Samael nació en Colombia, su persona formó el Sumum Supremo Santuario. Tenemos el gran honor de tener una reliquia. Yo digo que Julio Martínez, más que ser un gran iniciado, para mí es una reliquia. Se lo he dicho desde que nos encontramos nuevamente con él aquí en el Lumen y lo sigo diciendo. Es una reliquia. ¿Cuánto nos gustaría, cuánto me gustaría a mí tener aquí a un Ignacio Mortegui, un Marcos Ortúa, un Elías Ortúa, un Demetrio Mortegui, un Celestino López, un Joaquín Mortegui, un Pedro López, toda aquella gente? ¿Ustedes creen que uno no tiene una gratitud? ¿Ustedes creen que yo no, desde lo más profundo de mi corazón, no tengo una gratitud con este grupo de hermanos y hermanas que dieron ese calor humano y también espiritual a la batara para empezar la gnosis? Esos son titanes, esos son hombres y mujeres que merecen verdaderamente prosternarse uno al pie de ellos. Yo le echo broma al viejo porque tenemos confianza y
Y para mí es un hermano que más que carnal es un hermano espiritual, ¿ve? Pero los mexicanos no aceptaban eso. Él nació en Colombia, pero se fue a establecer las bases de su mensaje, lo estableció en México, aunque en Colombia alcanzó a escribir los primeros libros de la enseñanza. Y de México se expandió hacia los países del sur, como él mismo lo dice por ahí. ¿No? Eso hay que entenderlo. Como que, queridos hermanos, no les quiero quitar más tiempo con estas conversaciones así. Solo quiero decirles que el pueblo gnóstico es el pueblo que hay en el planeta Tierra llamado a ser los calientes del futuro. Si estamos hablando de tibio es porque yo quiero que ese tibio se caliente. Y el que no se quiera calentar, pues entonces infríese bien frío. Pero no piensen ustedes que una persona que pida ayuda, una persona que verdaderamente aspire a salir de ahí, que le queda difícil, claro, no es que eso es imposible, pero como es la obra del Padre, dejémosle al Padre lo imposible y hagamos nosotros lo posible. ¿Y qué es lo posible? Dejar de ser perezosos, dejar de ser unos soñadores, dejar de ser unos irresponsables y enseriarnos en esto. Eso es lo posible que la humana persona lo puede hacer. Y entréguele todo lo demás a la Divina Madre y al Padre, que ellos se encargarán de hacer lo imposible para el humano. Y nosotros como humanos hacemos lo que nos corresponde aquí. Así es que una persona logra hacerse un gran iniciado, hacerse un gran iluminado. Y esto que les estoy diciendo, miren, necesitamos pedirle al Sacratísimo Espíritu Santo que nos dote de médicos buenos, de médicos. Necesitamos muchos médicos, médicos que verdaderamente hagan honor a la profesión, que hagan honor a ese nombre tan sagrado que es la medicina. Los hombres y las mujeres que bajo su responsabilidad está la vida de las personas, de la humanidad. Hombres y mujeres que no hagan de la medicina un negocio. Hombres y mujeres que amen la vida, que lo hagan por una vocación, que sean responsables, que antes que estar haciendo alardes de cosas muy grandes, demuestren con hechos, que verdaderamente son hechos, que ante los hechos nos prosternamos. Yo me prosterno, se lo aseguro, ante un hombre, una mujer que cure, pero no me prosterno ante un título que tenga un estafador que solo le gusta la plata.